¿Quién gobierna el mundo? ¿Quién o qué está detrás de estos cambios económicos, políticos, sociales, culturales, incluso religiosos, que se están produciendo de forma frenética en los últimos tiempos, especialmente en el mundo europeo y europeizado, en el mundo occidental? ¿Qué es lo que determina los acontecimientos? ¿Quién está al mando? La respuesta adquiere un tinte medieval, porque la causa y los autores de estos grandes cambios, de este manejo en la sombra, se encuentra precisamente o se hace residir ahí, en la sombra, en la oscuridad. En esa oscuridad tan típica del medievo, en ese misterio, en ese gran misterio asociado a un gran poder, y todo ello relacionado con fuerzas extramundanas, con fuerzas sobrenaturales. Si nos trasladamos a ese momento histórico y a ese lugar concreto en el que se originan las grandes cosmovisiones de lo que se llaman las religiones del libro, el cristianismo niceno, el nicénico, el inventado por Constantino en el concilio de Nicea, bajo el eslogan de que ese concilio iba a renovar al mundo, que es exactamente equivalente a resetear al mundo. Un reseteo que luego impuso Teodosio el Grande. Teodosio el Grande prohibió cualquier otra religión, que acabó con la libertad en el Imperio Romano, e impuso el cristianismo nicénico o niceno en todo el imperio. Por cierto, con él empezó la división del imperio y con él empezó a romperse ese gran portento que había sido el Imperio Romano, la República y el Imperio Romano. Si nos trasladamos a ese momento histórico, hace unos 4.000 años aproximadamente, y a ese lugar donde se produce el inicio de esta gran cosmovisión, que es el Oriente Medio y el mundo semita, nos encontramos con que la respuesta la tenían muy clara. En palabras de los hebreos, eran los Elohim. Los Elohim no eran seres espirituales, según nos cuenta la Torá, no eran entelequias, pero no eran sujetos físicos, eran personajes físicos de aspecto humano y con intereses aparentemente pues, muy parecidos a los del humano. Como por cierto eran eso que luego se llamó dioses, pero que no lo llamaban así, dioses, que eran los grandes señores de Sumeria, los Anunnaki o los teoi griegos. Eran gente de carne y hueso, con mucho más poder, más altos, más guapos, más fuertes, pero con las mismas pasiones, los mismos intereses prácticamente que los humanos de aquí de la Tierra. Pues bien, allí lo tenían muy claro, y lo tenían muy claro en el sentido de que había un Elohim, un tipo que era el superior, y de hecho se llamaba así, el superior, y que los hebreos llamaban Elión. Bueno, este Elión es el que está por encima, varias en el escalafón, varias veces por encima de, por ejemplo, luego el Elohim, que es al que se le asigna el pueblo israelita como tal, que era Yahvé. Yahvé era un subordinado de León, y León estaba por encima, lo tenía claro todo el mundo. Yahvé no era el Elohim de todos los que estaban allí, todos los descendientes de Abraham, no, ni mucho menos. Era solamente el encargado, el que gobernaba, el que mandaba sobre ese pueblo llamado Israel. Luego había otros que eran primos hermanos de los israelitas, pues hijos de descendientes de Lot, descendientes del mismo Abraham, como eran los ismaelitas, los árabes, que esos no estaban bajo el mandato de Yahvé. Yahvé, que voy a repetir, era un personaje, si es que es un personaje físico, humano, que se presenta ahí, que se cansa, que habla, y sus enviados, que eran como él, pues los malaquín, mejor dicho, que eran lo que luego se ha traducido por los ángeles, eran los enviados, pues se cansaban, aparecen en diversos episodios en la Torá, comían, necesitaban protegerse, podían ser heridos y podían matar, eran personas y eran seres como muy parecidos a los humanos, aunque se les reconocía, pues supongo que por su buen aspecto, su gran aspecto, su aspecto de grandes señores, que era como llamaban a lo que nosotros denominamos dioses, por ejemplo, los sumerios, que es la gran cultura originaria en la que todo esto se...
Este Lión, luego los árabes le llamaban Alá. Y recordemos, el Lión estaba en la cúspide, era el superior, estaba por encima de todo. Bueno, pues allí lo tendrían muy claro todos. ¿Quién gobierna el mundo? El Lión, Alá. Bueno, si habláramos con los sumerios dirían pues, Anu. Recuerda algo a esto de Lión. Los romanos dirían que Júpiter. Los griegos Zeus. Pero allí, concretamente, en ese lugar, que es donde luego se expande toda esta como visión al resto del mundo occidental, gran parte de Asia, es donde surgen lo que se llaman las religiones del libro, porque todas tienen un libro que es un manual de instrucciones de cómo hay que comportarse, una especie de... En realidad es un libro de ordenanzas militares en la que se establece cómo tiene que comportarse todo el mundo, qué está permitido y qué no está permitido, y especialmente los terroríficos castigos que se aplica a quien incumple las leyes que aparecen ahí. Pues bien, el Lión es el que está al mando. ¿Y qué nos encontramos pasados 4.000 años después en este contexto histórico? Bueno, pues ha habido una serie de pugnas entre unos y otros. Bueno, recordemos que entre los descendientes de Abraham se mataban como salvajes unos a otros, se exterminaban, hacían guerras de exterminio terroríficas, guerras de limpieza étnica. Los israelitas cuando entran en Canaán pasan a cuchillo a todos los habitantes de las ciudades que iban conquistando, hombres, mujeres, niños, era un exterminio racial. Los otros igual, si podían o no podían. Recordemos la historia, por otra parte, del pueblo de Israel, que no ha sido precisamente un camino de rosas. Han estado terroríficamente tratados a lo largo de la historia. Las promesas que le hizo su gobernante, su comandante jefe, ya ve, pues no se han cumplido de ninguna de las maneras. A pesar de lo cual, ahora mismo seguimos con esta tradición de otorgarle a los israelitas, a los que estaban gobernados por Yahvé, un poder en la sombra terrible. Esto viene, lógicamente, precisamente de que no tenían ningún poder y entonces pues quedaron marginados en el mundo europeo y en el mundo europeizado y también en el mundo Oriente Medio, y los expulsaron de allí los romanos, en fin, precisamente porque no tienen ningún poder. Al final, paradojas de la historia, terminan convirtiéndose en el símbolo del poder, del gran poder oculto. Un gran poder oculto que se asemeja muchísimo a ese poder en el que luego se convierten todos estos tipos, los Elohim, los Teoi, los Anunnaki sumerios, que se convierten, se transforman a partir del siglo VI antes de Cristo, que es cuando surgen todas las grandes concepciones abstractas y sobrenaturales y espiritualistas de las cosas del mundo, pues se convierten en seres ocultos, en seres sobrenaturales que están ahí escondidos porque obviamente no se ven claramente. Pues bien, los israelitas, los judíos, heredan esta tradición y a pesar de haber estado recibiendo palos toda su vida y sin absolutamente ningún poder, sobreviviendo malamente como han podido a lo largo de la historia, pues ahora se les adjudica el poder en la sombra. ¿Y por qué se les adjudica el poder en la sombra? Bueno, porque como no tenían ningún poder, tenían que dedicarse a lo poquillo que podían dedicarse, que era a la nada, y ahí se convierten en especialistas, en grandes expertos. No podían tener oficios propios, no podían tener propiedades, entonces, ¿qué es lo único que podían hacer? Pues dedicarse a lo intangible, a lo que es nada. ¿A qué? Pues a la economía virtual, a las finanzas. Inventan las finanzas, o mejor dicho, no las inventan, pero las llevan hasta un nivel de virtuosidad que es producto de la necesidad que tenían de poder sobrevivir de alguna manera, porque es que no pinchaban nada absolutamente. Bien, este mundo de las finanzas, este mundo de la economía virtual, de la economía que no está respaldada detrás por ningún objeto tangible, porque ellos no pueden tener objetos tangibles, pues evidentemente es la gran especialidad de los judíos. La gran especialidad para sobrevivir, vuelvo a repetir, la gran especialidad porque precisamente nunca han tenido absolutamente ningún poder. ¿Esta economía ahora sumergida, las finanzas, tiene ahora poder? Claro que tiene poder, ahora sí tiene poder, pero un poder relativo. Un poder mundano, un poder terrestre, un poder aquí de andar por casa. ¿Quién gobierna de verdad el mundo? Bueno, pues si estos tipos eran reales, todos estos, los Elohim, los Teoi, los dioses, los extraterrestres, llamarle como queráis,
Si eran tipos o eran organizaciones, porque a lo mejor Yahvé son las siglas de una organización concreta que estaba subordinada a otra más importante, a la que le llamaban los hebreos Elión, y los árabes, los ismaelitas, le llamaban o le llaman Alá, que es exactamente este Elión, el superior. Digamos que es el superior. Está por encima. Bueno, podría venir a ser algo así como la OTAN, y luego estaban los distintos países, o si queremos en el mundo occidental hacer el paralelismo un poco más exacto, Estados Unidos, y luego estaban ya otros países de segundo nivel y luego ya de tercer nivel. Todo ello agrupado en lo que ahora consideramos la OTAN, una especie de bloque político y militar y económico. Pues bien, esto es lo que había entonces allí. Si hacemos caso de que esto es así, que esto existió y que esto, pues tenemos que hacer caso de que esto sigue existiendo. ¿Y qué datos tenemos para pensar que esto sigue existiendo y que realmente el NOM, ese poder en la sombra, ese que gobierna todo, que está imponiendo sus designios, bueno, a lo largo de las vicisitudes de la historia, en el que hay países que suben, otros bajan, hay circunstancias, pero son circunstancias temporalmente sin importancia ninguna en comparación con los grandes ciclos de la historia. Pues tenemos que pensar que es el León, el que está ahí arriba, el superior, que lo era entonces y que lo sigue siendo ahora. Y claro, ¿quiénes son los seguidores de este de León ahora mismo con más claridad? Pues los musulmanes. Es que es Alá, es el León. Es la religión que se ha ido imponiendo por la fuerza al estilo de aquella zona, al estilo de estos tipos que eran militares, que eran gente sanguinaria, que era gente violenta, que era gente autoritaria, cruel, vengativa. Pues al estilo de eso se crea una religión que en realidad no da más que esto, la organización para los terrestres, para los habitantes de la Tierra, la organización paralela, el orden de esa OTAN, de esa mega operación a la cabeza de la cual estaba Elión o Alá. Yahvé en tercera fila. Por eso no ha podido hacer nunca mucho por su pueblo. Y por eso su pueblo ahora lo único que se le adjudican son el que maniobras en la sombra. Y se le tilda de qué, de siniestros, son los chivos expiatorios. La fuerza que tienen es muy relativa, la tienen, personajes concretos que están en las finanzas, obviamente que tienen poder y tienen dinero, pues como hay muchos otros que son chinos, que no son judíos, que son cristianos, que son incluso árabes, musulmanes, hindúes. El León, Alá, es la organización que gobierna el mundo. Escondida detrás de toda esta historieta del NOM, de la Agenda 2030, los hechos concretos así lo indican. Digo, si nos olvidamos de paranoia, si nos olvidamos de que tienen cierta base en realidad, porque fijaros una cosa sorprendente. Es que si los judíos estos de las finanzas, estos que están gobernando la sombra del mundo, en realidad es cierto que son los que están a la cabeza de todo, arriba del todo, pues no están a la cabeza del todo, arriba del todo por ser ellos o porque ellos están amparados por su gobernante, por Yahvé, por su comandante jefe, no. Es porque pertenecen a qué? A esa nación de León. Es porque es el León el que lo está manejando. Está manejando a ellos como evidentemente está manejando a los musulmanes, que directamente son los que de forma expresa siguen a Elión, a Alá. De manera que el nuevo orden mundial, pues tenemos que identificarlo. Si seguimos esta tradición de las religiones del libro, esta tradición surgida hace 4.000 años, que por otra parte luego todo el mundo dice que sí, que los cristianos, los musulmanes, los judíos, todos dicen que ellos creen en todas estas cosas, que creen en la Biblia, en la Torá, en el Corán, en todo esto así, y ahí lo que se dice es que quien mandaba es Elión, Alá. ¿Qué está sucediendo? Bueno, pues que el Islam desde Esquerdo empieza a expandirse de forma fulgurante. Tiene altibajos, tiene baches, se le derrota en algún lugar. En España se le derrotó y se le expulsó, pero en pocos sitios más. Donde van ocupando ya no se mueven de ahí. Es el Islam el que se está expandiendo de forma fulgurante. Y además utilizando los métodos típicos, vuelvo a repetir, de los Elohim, de los Teoi, de los dioses de aquella zona.
de aquel lugar unos métodos terroríficos. La guerra de terror. La guerra de exterminio cultural y racial. Bien. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora mismo? Pues estamos asistiendo a una invasión de Europa, de ese lugar que estaba fuera del control de este León y de estos tipos. Porque aquí no mandaba Yahvé, ni mandaban los judíos, no mandaban. Mandaban, es verdad, que una versión del libro, de las regiones del libro, una versión del original de este Yahvé, que era una versión específicamente hecha para los europeos, y estuvo mandando desde que llegó el Renacimiento y se acabó. Ahí ese nom, impuesto por Teodosio el Grande e inventado por Constantino, esa religión, esa gran ideología totalitaria, ese pensamiento único, pues se empieza a venir abajo cuando llega el Renacimiento porque, bueno, pues a lo mejor porque otros Elohim, que no son como estos de allí, pues a partir del Renacimiento empiezan a aprovechar las oportunidades que les da, las circunstancias, para intentar ¿el qué? Que su pueblo prospere. El pueblo europeo. Que bueno, que se ha caracterizado del Renacimiento por un gran impulso, un enorme impulso al desarrollo tecnológico, científico, en derechos humanos y en libertad, como ninguna otra zona del mundo. Lo he repetido muchas veces, el 95% de los avances, de los adelantos, de los bienes tecnológicos y científicos, y también en derechos humanos, pero especialmente los bienes tecnológicos y científicos, los ha producido Europa. Y ahora se aprovecha casi todo el mundo de ellos. Y los mejora, sí, en algunos momentos, en algunas cuestiones. ¿Y qué sucede ahora? Pues lo que sucede ahora no es que los judíos están invadiendo, están analizando Europa. Bueno, estarán colaborando, claro, pero también están colaborando los dirigentes europeos. Porque los dirigentes europeos y parte, por lo menos, gran parte, cabe suponer, de estos poderosos judíos, siguen las instrucciones ¿de quién? De León. ¿Y por qué digo que siguen las instrucciones de León? Porque quien está conquistando Europa es el Islam. Es la religión de Alá, de León. Es la estructura militar, política, económica de León lo que está conquistando Europa. No es otro, no son otros. Los otros podemos figurarnos, y están ahí para enturbiar la cosa, que no nos demos cuenta, que nos distraigamos. No, son los judíos, son los sionistas, son los financieros, son las élites satánicas, son... no. Es el Islam que está conquistando Europa. Está arrasando Europa. Es el Islam que ahora mismo, en este justo momento en el que estoy grabando este vídeo, está cometiendo un terrorífico genocidio ocultado por todos en Bangladesh. ¿Contra quién? Contra los hindúes. Claro. Musulmanes masacrando hindúes en Bangladesh y nadie dice esta boca es mía. ¿Qué poder tendrá este león? ¿Qué poder al fin está imponiendo este león, este Alá, para que en Europa, ese antiguo territorio, ese antiguo mundo libre, nadie señale a quién? A los musulmanes, a los seguidores directos, confesos y mayoritarios de León, de Alá. Nadie lo denuncia. ¿Qué poder tendrá este tipo? ¿Qué poder tendrá esta organización? Pues tiene el poder de ser los que ahora mismo están gobernando casi de forma absoluta el mundo. Casi. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en China no los quieren. En Japón tampoco. Bueno, en realidad no los quieren los musulmanes en ningún lugar del mundo. No los quieren de vecinos porque ahí donde están siempre. El 95% de los conflictos del mundo son causados por musulmanes contra todos los demás. No importa si son blancos, negros, amarillos, no importa su religión, no importa su ideología. Son musulmanes contra todos los demás. El León es la gran potencia expansiva que está dominando el mundo, conquistando el mundo. ¿Para qué? Pues para terminar imponiendo el Islam. Es decir, las reglas, las normas, el pensamiento único de León, de Alá, para que Alá termine gobernando el mundo. Todas esas profecías que contaban mesiánicas, los judíos, los seguidores de este personaje de tercer nivel que es Yahvé, pues son eso simplemente. Yahvé está a las órdenes de León. Y cuando hablan del Mesías y que vendrá y que regirá, y el Mesías es un rey, no es un salvador espiritual y bondadoso, no. El Mesías, el ungido, el Cristo, es un rey.
Viene aquí a imponer y a unificar todo el mundo bajo el poder ¿de quién? De León. Bueno, ellos en sus libros cuentan, en su tradición cuenta que es Yahvé, claro, sé que es Yahvé el que los lleva. Pero es León, el superior, el que está por encima de Yahvé y de todos los demás. Y este es el nombre, no es otro. Si nos dejamos de atender a historietas y a distracciones, lo que estamos viendo es que ahora mismo en el Reino Unido se ha producido una situación escandalosa. Escandalosa por lo clara que es, por lo evidente. Y es que protestan los nativos británicos por el asesinato de 3 niñas, por el último de los muchos asesinatos, de la mucha violencia contra los británicos, de los seguidores de León, de Alá. Y entonces lo que sucede es que las autoridades británicas reprimen tremendamente, de forma, bueno, casi podríamos decir venezolana, ahora que está Maduro ahí en Venezuela, diciendo que va a impedir las protestas, que les va a partir las piernas a los que, bueno, pues salió el primer ministro británico exactamente haciendo una madurada, haciendo una de Maduro, literal, y diciendo que va a impedir que se proteste contra los musulmanes. Que los van a proteger, la policía, vídeos en la policía que se pueden encontrar solamente en las redes que mantienen cierta garantía de información, pues como X, y han salido por ahí los policías británicos diciendo a los musulmanes, no, si nosotros venimos a proteger a vosotros. Se han visto imágenes, se ven imágenes todavía de la policía persiguiendo incluso a una niña, a niñas inglesas, británicas, mientras permiten tranquilamente que bandas paramilitares musulmanas vayan armados con palos, con machetes, con espadas, por la calle, imponiendo el terror. Ese terror, que era la estrategia militar predilecta por todos estos tipos, todos por ciertos semitas, no por el hecho de ser semitas, cuidado, por tener unos genes determinados, no, por el hecho de que todos estaban controlados, ¿por qué? Por una estructura a la cabeza de la cual estaba alguien o algo llamado Elión, es decir, Alá. La forma como el Islam se está imponiendo en Europa, y todo apunta a que se va a imponer también en el resto del mundo europeizado, Estados Unidos, Canadá, Australia, y finalmente proseguirán, bueno, estamos viendo el genocidio de hindúes en Bangladesh, silenciado en todo el mundo, pues el hecho de esta conquista, sin ninguna oposición y con la colaboración de los dirigentes europeos, nos muestra exactamente quién de verdad tiene el poder. Todo lo demás son conjeturas, son historietas. No, lo tiene Rockefeller, lo tiene no sé quién, lo tiene este judío que tiene mucho dinero, que tal. No, hombre, no. Quien está conquistando esto, está mandando esto, es el león, Alá. Y los judíos que participan en esto están subordinados a este tipo, a este gran nom, que es el nom real que está detrás. Que era el nom que estaba detrás, escondido detrás del cristianismo de Nicea. El cristianismo nicénico, o niceno. El cristianismo de Teodosio, que llegó y dijo, no, aquí se acaba la libertad religiosa. Que es lo típico. ¿De quién? De León, de esta organización. Y entonces ahí se inventan, adaptan esta religión de manera que podía entrar fácilmente, porque era la que existía, pues entonces no existía el Islam. Claro que existía. Lo más próximo que existía y lo que existía infiltrado por toda Europa eran los judíos, porque los habían echado allí. Porque es que siempre han recibido palos, porque es que nunca han tenido ningún poder. Y entonces, como estaban aquí en Europa, pues se coge, ¿qué tenemos ahí en Europa que pueda servir para esta gente imponerle un nombre? Bueno, los judíos. Pues venga, vamos a través de Yahvé, vamos a poner otro nombre, vamos a poner Dios Padre, el Dios Padre de Jesús, que es muy bueno, que está contrario, que es muy bueno, un Dios de amor, etcétera, porque esta gente le da por eso, esta gente son muy pacifistas y en Europa y son gente le da por el amor y le da por la solidaridad y todas estas cosas, pues vamos a decir que Yahvé, que da orden de exterminar a todos los pueblos que conquistaban sus súbditos, vamos a decir ahora que es bueno, que sí, es Yahvé, pero en realidad Yahvé era bueno, por eso es el padre de Jesús, que es el profeta del amor.
Y hombre, y por eso al profeta del amor lo mataron los romanos, no, lo mataron los romanos, no, lo mataron los judíos. Físicamente fueron los romanos los que lo mataron. Pero quien llevaron a la muerte a Jesús fueron los seguidores de Yahvé. ¿Por qué? Pues es muy fácil de entender, porque evidentemente no era un tipo que estaba detrás de esa religión de Yahvé, ni de León. Estaba con los otros, con los europeos, con los que rigen el destino de los europeos. Es otro completamente diferente al que rigen los destinos de los pueblos semitas de aquella época y de ahora, de esta época. De manera que el nom es el que tiene el poder de conquistar. Todo lo demás son distracciones, máscaras, tonterías para que no veamos de verdad quién tiene el poder. Y quien no esté viendo ahora mismo quién tiene el poder, quién está conquistando Europa y la va a terminar de conquistar si no se remedia con alguna especie de milagro, es el león, llamado por los árabes Alá. Y ese es el nombre. Todo lo demás son confusiones. ¿Para qué? Para conseguir que los europeos no se defiendan, que no identifiquen al enemigo y se enfrenten. Que se dejan conquistar prácticamente sin ofrecer ninguna resistencia. Y para eso, el león, como tiene el poder, como tiene el gran poder en nuestro mundo, maneja a los propios dirigentes europeos para que ellos colaboren en el exterminio cultural y étnico de su pueblo. Exterminio étnico, sí, era la costumbre. Las guerras de exterminio étnico, de exterminio racial, donde entraban los seguidores de Yahvé y los seguidores de los otros Elohim exactamente igual, cuando podían, terminaban a todo el mundo. Se quedaban con el territorio matando a todos sus habitantes. Lo cuenta la Torá, Antiguo Testamento. Yo no me invento absolutamente nada. Lo que hago es leer el Antiguo Testamento, la Torá, y leerlo literalmente, tal y como dice. No pensando que eran idiotas o que eran tipos que estaban engañando. Eran idiotas y no sabían lo que hablaban. Eran tipos que estaban intentando engañar a sus contemporáneos y a la posteridad. No. El león, Alá, es el nombre. Y recordar que el león estaba por encima de otros dioses o Elohim, como Yahvé. Que el león, Alá, es el superior. Por eso antes lo único que se puede hacer es ¿el qué? Postrarse. La sumisión. Eso significa Islam, sumisión. Por eso el eslogan, el grito de guerra de sus seguidores, de los seguidores del león de Alá, es que Alá es el más grande. Claro, el superior, ahí arriba. Si en Europa los europeos no se enteran de quién es y qué es el nom, estamos condenados a que nos suceda lo mismo que le sucedió a todos esos pueblos que habitaban en Canaán cuando entraron los israelitas. Los exterminaron. Los mataron a todos. Los están matando en Bangladesh, los hindúes, a los que no son musulmanes. Ahora mismo, en el momento en que estoy grabando este vídeo. Y nadie absolutamente alza su voz. Porque el león es el nom. Alá es el nom. El Islam es el nom. Ese nom que muchos disidentes, seguidores de buena fe de otras concepciones ideológicas y religiosas aquí en Europa y en el mundo europeizado, dicen que es el mayor peligro, el mayor enemigo de la humanidad. Bueno, ha demostrado que es así a lo largo de la historia. Mirad lo que sucede. Leed lo que dice el Corán, lo que dice la Torá, lo que dice el Antiguo Testamento. Leedlo tal cual dice.
observar los acontecimientos tal cual están sucediendo, quién y qué está haciendo cada uno. Y no dejaros arrastrar por esas cortinas de humo, por esa neblina mental. No. Porque incluso aunque sean los sionistas judíos, los terroríficos financieros, los que están detrás de todo esto organizándolo, esos y su jefe, que es Yahvé, obedecen a Elión, a Alá. Cualquier otra cosa es caer en la trampa para las víctimas de lo que será una gran fiesta del Cordero. Porque los corderos están siendo ahora mismo los hindúes de Bangladesh y los europeos de aquí de Europa, que ni siquiera se puede permitir que proteste. Entonces, ¿por qué se matan entre sí los musulmanes y los judíos si forman parte de este mismo bloque, de este bloque comandado por Elión? Bueno, se matan entre ellos desde el principio de los tiempos. Lo único que hay que hacer es leer la Biblia, leer el Antiguo Testamento, leer la Torá. Se terminan unos a otros, luchan entre sí. Es gente, es una organización, es una cultura, son entidades extremadamente violentas y profundamente colectivistas. Se basa en tremendas jerarquías de mando y de sumisión. Y lleva matándose así desde hace siglos y siglos y siglos. Y lo están haciendo ahora. Pero hay algunos detalles importantes que debemos tener en cuenta ante esta matanza. Que el cristianismo que se impuso en Europa, esta versión del cristianismo niceno, que es una versión perfectamente homologable al resto de lo que es la organización de Elión, de estos Elohim, en palabras hebreas, que dominaban el Oriente Medio y que se han ido imponiendo, extendiendo, expandiendo por el mundo, forma parte de este conglomerado. Queda completamente claro en el momento en que vemos que la Iglesia Católica en su conjunto acepta la invasión musulmana, la protege, la promociona. No solamente esto, sino que protege y promociona la Agenda 2030, este plan de, digamos que, comunismo actualizado, que es el caldo de cultivo para la expansión de esta civilización, de este conglomerado, de este bloque que podemos ya identificar como el bloque de Elión. Elión, que por cierto significa el superior, lo hemos dicho antes, no es como se traduce directamente en el Antiguo Testamento como el Altísimo, no, es el más alto, el superior, el más grande que dicen los musulmanes. Y proviene Elión de una palabra hebrea que es Alaj. Alaj significa superior. Alaj significa superior y Alaj es como llaman los musulmanes a este gran jefe, a este gran capo, a la cabeza de esa pirámide con un ojo dentro, que es el que se usa dentro de la Iglesia Católica y se ha usado siempre dentro de la Iglesia Católica como el ojo de la providencia. No es un símbolo satánico. O mejor dicho, sí es un símbolo satánico, pero es un símbolo satánico que responde a toda esta conglomerado de violencia, de totalitarismo, de colectivismo. ¿Y qué ocurre con Israel? Bueno, pues con Israel ocurre, ya he dicho que antes se mataban unos a otros y se siguen matando unos a otros. También se matan entre los musulmanes, hacen guerras terroríficas entre ellos. Los cristianos en la Edad Media y posteriormente también hacían guerras terroríficas religiosas, los católicos contra los protestantes. Es la costumbre de esta civilización que se ha ido propagando por el mundo, generando un nivel de violencia terrorífico. También forma parte, quizás, no de una manera muy clara, pero forma parte de este conglomerado como una variante para extenderse por el mundo y dominar el mundo, el socialismo, el internacional y el nacionalsocialismo también. Sí, han estado manejadas muchas personas y siguen estando manejadas muchas personas por el servicio de inteligencia de este gran bloque. El socialismo que ha provocado una mortandad y un sufrimiento y un colectivismo terrible a lo largo de la historia. Ese socialismo
que bueno, que aparece como variante de religiosa, sin religión, pero que es exactamente y propaga exactamente lo mismo, la anulación de la individualidad, de la libertad individual. Israel está enfrentado con el mundo musulmán, no de una forma clara con todo el mundo musulmán, y está cometiendo ahora el exterminio sobre la población de la Franja de Gaza. Pero ¿por qué los musulmanes arremeten contra los judíos? Pues igual que contra los cristianos. Luchan entre ellos, pero todos al final a favor de un mismo conglomerado, de la expansión de una misma cosmovisión, de una misma ideología, de esta ideología que parte de como cabeza principal de Elión y que podemos y debemos identificar como este Elión, este Alá. No hay que olvidar una cosa muy importante. Israel es una nación secular. Hay muy pocos israelitas que sean judíos. De ahí el odio que tienen los judíos ortodoxos, los judíos de verdad, hacia Israel, hacia el Estado de Israel. De ahí el odio que tienen musulmanes y otros muchos contra el Estado de Israel. ¿Por qué? Porque en su mayoría no son judíos, son europeos, homologables con los europeos, que participan de un sentido de la libertad y de los derechos humanos parecido al de los europeos. Es un Estado europeo incrustado en Oriente Medio. Y claro, eso trastoca los planes de Elión. Y por tanto, en contra de Israel, pues van los judíos ortodoxos, los musulmanes, muchos los cristianos, muchas de las teorías conspiranoicas de gente que no son cristianos, y va también las teorías conspiranoicas de la izquierda, de esa izquierda que defiende ahora a los palestinos en contra del Estado de Israel. Es así de sencillo. Pero no solamente en su mayoría no son judíos practicantes ni ortodoxos, nada de esto, no, es que en su inmensa mayoría los habitantes de Israel son de origen europeo, son askenazis, no son de origen semita, no son semitas. Y la cuestión racial, étnica es importante, importantísima. A estos tipos se les asignaban pueblos concretos, raciales, culturas y pueblos. A Yahvé se les asignaban uno, a los moabitas estaban asignados a otro Elohim, los amalecitas a otro Elohim, en fin, todos ellos tenían su encargado de estos pueblos y de esta raza y que competían entre ellos. ¿Por qué? Voy a repetirlo, porque en general esta cultura, esta civilización que podemos englobar con el nombre ya de Elión como el símbolo del verdadero orden mundial, viejo orden mundial, renovado, son extremadamente violentos, crueles, vengativos. Su cultura se basa en esto, en la violencia. Nadie se opone a los musulmanes, excepto contados países como puede ser China, bueno, Japón todavía, el mundo oriental, estos países que los conocen muy bien, la India, pero cuidado, la India no se está enfrentando ahora mismo para detener este genocidio de hindúes en Bangladesh por parte de los musulmanes. Un dato curioso también. Nadie se opone a los musulmanes. Todo el mundo está permitiendo que los musulmanes hagan lo que quieren. ¿Y qué es lo que quieren? Lo que están haciendo, imponer su sharia, imponer el islam, imponerlo por la fuerza. Esto es lo que hace Elión. Esto es lo que hacen todos los Elohim, todos esos miembros de ese gran colectivo, de esa gran corporación que podemos englobar ahora mismo ya como Elión, Alá. Alá es el superior de todos ellos. Y el superior de todos ellos es la cabeza, de la punta de esa pirámide. Esa es la élite. Eso es ese gobierno en las sombras que está manejando todo ahora mismo. Y lo está manejando todo como una pisonadora. Pueden aparentar enfrentarse unos con otros, pueden aparentar. No hay ninguna apariencia que pueda ocultar que el Islam ahora mismo es el origen del 95% de los conflictos violentos que hay en el mundo y es la mayor amenaza contra la libertad y la prosperidad de los humanos. Elión, en sus múltiples formas, con sus diferentes disfraces, con su servicio de inteligencia trabajando en las sombras, como trabajan todos los servicios de inteligencia, comprando, amenazando
engañando. Recordad las palabras de Jesús. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de sí mismo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Esto se lo dijo Jesús a los judíos, a los seguidores de León. Y estaba hablando de León. Y murió precisamente porque él escapó a este influjo de la mentira. Él escapó al influjo de la corporación León, de ese viejo y terrible orden mundial. Por eso lo mataron. Y lo mataron, y lo persiguieron y lo mataron los seguidores de León. Y cuando murió, lo que dijo fue algo muy interesante. Eli, lama sabactani. Eli es el León superior, los elevados, el elevado. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has traicionado? Y cuando iba a morir, no dijo Señor, no dijo Eli, dijo Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Parece que hay dos personajes ahí diferentes, ¿verdad? Pues los hay. Uno es el NOM, la Agenda 2030, ese triangulito con el ojo dentro, que quien primero y más profundamente lo utilizó fue la Iglesia Católica, el cristianismo. Y otro es el Padre, el Dios que es Padre. Que cada uno se apunte al bando que le parezca más conveniente. Pero no dejaros engañar por el gran mentiroso. No dejar que os engañen, no dejaros llevar por las falacias que difunden, por esas historias oscuras y ocultas. Mirad con vuestros propios ojos lo que está ocurriendo, quién lo está haciendo, en nombre de quién lo está haciendo, y cómo ese poder es el verdadero poder omnímodo al que nadie se enfrenta, sino que todos le permiten actuar conforme le interesa, que es siempre bajo el miedo, sufrimiento, la violencia, la muerte, la sumisión. Eso significa Islam.